Como parte de una exposición al aire libre, un modelo de la Tierra C de 12 libras se une a los alambres AC y BC y gira a rapidez constante V. Está girando aquí en esta circunferencia de radio 3 pies a rapidez constante V en el círculo horizontal que se muestra en la figura. Determine el intervalo de valores permisibles de V si ambos alambres permanecerán tensos y la tensión en cualquiera de ellos no será mayor que 26 libras. Entonces, la esfera la vamos a aislar para hacerle su diagrama de cuerpo libre. Hacemos los cortes imaginarios en los alambres de tal manera que aparecen las fuerzas de tensión. Por un lado tenemos la tensión en el alambre AC y también tenemos la tensión en el alambre BC. Y también tenemos, por supuesto, el peso de esta esfera. Bien, entonces, para analizar estos problemas, los hacemos en dos ejes. Un eje vertical, que sería el eje Y, que lo vamos a dibujar por aquí. Un eje vertical, que sería el eje Y, y un eje horizontal. Lógicamente vamos a trabajar en el plano donde están los alambres, el eje horizontal que va hacia el centro de curvatura. Entonces el eje horizontal va desde C hacia el centro de curvatura y ese es el eje normal. Entonces vamos a aplicar primero sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tendríamos que aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces necesito definir los ángulos. Por lo tanto, aquí tenemos que el eje Y es paralelo a este segmento AB. Entonces este ángulo aquí de 40, también aquí es 40 por alternos internos. Y acá tenemos un ángulo de 15, aquí también 15 por alternos internos. Entonces vamos a trabajar de manera genérica. Acá al ángulo de 40 le vamos a llamar θ sub 1, al ángulo de 15 le vamos a llamar θ sub 2. Entonces aquí también por alternos internos va a ser θ sub 1 y aquí de la misma manera por alternos internos va a ser θ sub 2 el ángulo. Entonces tengo que la componente en Y es la componente adyacente al ángulo. En ambos casos me estoy refiriendo aquí la componente de la tensión en AC que está en el eje Y, en este caso hacia arriba, es adyacente al ángulo. Entonces sería tensión en AC coseno de θ sub 1 menos tensión en BC coseno de θ sub 2 menos W igual a 0. Tensión en AC coseno de θ sub 1 menos tensión en BC coseno de θ sub 2 menos W igual a 0, es decir, igual a W. Eso resulta de aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y luego, de manera horizontal y hacia el centro de curvatura, sumatoria de fuerzas en la dirección normal es masa por aceleración normal. Entonces aplicamos eso y en la dirección normal solamente tendríamos las componentes de las tensiones. Las componentes de las tensiones que serían las componentes seno, es decir, tensión en AC seno de θ sub 1 más tensión en BC seno de θ sub 2 es igual masa, que sería peso sobre gravedad, por aceleración normal. Aceleración normal que sería velocidad al cuadrado sobre ρ. A la primera ecuación le voy a llamar alfa y a la segunda ecuación le voy a llamar beta. Entonces vamos a resolver simultáneamente alfa y beta. Entonces
Entonces vamos a aprovechar que aquí tenemos un menos y un más, tenemos un menos y un más, entonces necesitamos que estos dos sean iguales. Por lo tanto, arriba lo voy a multiplicar por seno y abajo lo voy a multiplicar por coseno de tita sub 2. Y de esa manera estos términos que están aquí se van a eliminar. Entonces, la ecuación alfa la vamos a multiplicar por seno. Sería tensión en AC, seno de tita sub 2, coseno de tita sub 1, menos tensión en BC, seno de tita sub 2, coseno de tita sub 2. Es igual a W seno de tita sub 2. Seno de tita sub 2. Eso es la ecuación alfa multiplicada por el seno de tita sub 2. Bien, y ahora la ecuación beta lo vamos a multiplicar por el coseno. Entonces tendríamos de la siguiente manera: tensión en AC, seno de tita sub 1, coseno de tita sub 2, más tensión en BC, seno de tita sub 2, coseno de tita sub 2 es igual a W sobre G, peso sobre gravedad, que sería masa, por velocidad cuadrado sobre ρ, que sería aceleración normal, por el coseno de tita sub 2. Esa es la ecuación beta multiplicada por el coseno de tita sub 2. Bien, entonces ya podemos resolver simultáneamente. Y aquí, como habíamos dicho, se van a eliminar estos términos. Son iguales y con signos opuestos. Entonces me quedaría que tensión en AC, acá factor común, me quedaría por seno de tita sub 2, coseno de tita sub 1, más seno de tita sub 1, coseno de tita sub 2. Pero ya voy a poner directamente a qué es igual eso. Eso es igual al seno de la suma de los ángulos. Bien, entonces aquí tendríamos tensión en AC por el seno de la suma de los ángulos. Acá sería por el seno de tita sub 1 más tita sub 2. Pero eso lo voy a dejar al final porque al final quiero despejar tensión en AC. Entonces el seno de la suma de los ángulos va a pasar a dividir. Entonces esto sería igual a, aquí voy a sacar un factor común W, y sería por seno de tita sub 2, aquí en la suma de estos dos, saco un factor común, peso, que sería W, por seno de tita sub 2 más velocidad al cuadrado sobre G por el coseno de tita sub 2. Y el seno de la suma de los ángulos que estaba aquí va a pasar a dividir entre el seno de tita sub 1 más tita sub 2. Eso es tensión en AC. Luego, para hallar tensión en BC, lo que hay que eliminar son estos dos términos. Entonces, para eliminar estos dos términos, uno tiene que ser negativo y otro positivo, y a la vez tienen que ser estos términos iguales, solamente con el signo contrario. Entonces, a la ecuación alfa la vamos a multiplicar por menos seno de tita sub 1, menos seno de tita sub 1, y a la ecuación beta por coseno de tita sub 1. Sería menos tensión en AC, seno de tita sub 1 por coseno de tita sub 1, más tensión en BC, seno de tita sub 1, coseno de tita sub 2 es igual a menos W por seno de tita sub 1. Eso es la ecuación alfa multiplicada por menos seno de tita sub 1. Y luego la ecuación beta por coseno de tita sub 1 sería tensión en AC, seno de tita sub 1, coseno
de tita sub 1 más tensión en BC, seno de tita sub 2 coseno de tita sub 1 es igual a masa, peso sobre gravedad, aceleración normal, velocidad cuadrada sobre ρ por coseno de tita sub 1. Eso es la ecuación beta multiplicada por el coseno de tita sub 1. Entonces acá vamos a sumar ambas ecuaciones y se va a eliminar estos primeros términos y me va a quedar tensión en BC por, y me queda, si saco factor común, tensión en BC me queda por seno de tita sub 1, coseno de tita sub 2, más seno de tita sub 2, coseno de tita sub 1. Eso es el seno de la suma de los ángulos. Acá sería por el seno de la suma de los ángulos. Pero lo voy a dejar al final porque al final va a pasar a dividir, puesto que quiero solamente tener tensión en BC. Entonces, tensión en BC, aquí saco factor común. Factor común W. W por, acá sería V cuadrado sobre G rho, V cuadrado sobre G rho coseno de tita sub 1, coseno de tita sub 1 menos seno de tita sub 1. Y todo esto dividido entre el seno de tita sub 1 más tita sub 2. Entonces tenemos tensión en BC, pero además tenemos que recordar que tensión en AC, ¿a qué es igual? Tensión en AC es igual a W por seno de tita sub 2 más B cuadrado sobre G rho coseno de tita sub 2 sobre el seno de la suma de los ángulos, entre el seno de la suma de los ángulos. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a comparar quién es mayor, tensión en AC o tensión en BC, y luego eso nos va a servir para sacar el intervalo de velocidades que nos están pidiendo. Entonces, ¿quién es mayor, tensión en AC o tensión en BC? Bueno, aquí tendríamos que ver que tanto tensión en AC como tensión en BC tienen términos comunes, por ejemplo, W y también el seno de la suma de los ángulos. Por lo tanto, lo único que tengo que comparar es lo que está dentro del corchete para saber quién es el mayor. Entonces tendríamos que comparar esto que está en el corchete y esto que está en el corchete. Para comenzar, voy a asumir que la suma, es decir, esto es mayor a esto, y después tengo que comprobarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que esto que está aquí en el corchete, que es la suma, sería seno de tita sub 2 más b cuadrado sobre g rho coseno de tita sub 2. Voy a asumir que es mayor que v cuadrado sobre g rho coseno de tita sub 1 menos seno de tita sub 1. Si resulta esto ser verdad, quiere decir que es mayor tensión en AC. Ya no comparo W y seno de la suma de los ángulos porque son términos comunes. Si resulta que esto es verdad, tensión en AC es mayor. Bien, entonces este seno de tita sub 1 lo voy a pasar al primer miembro a sumar de la siguiente manera. Sería seno de tita sub 2 más seno de tita sub 1. También seno de tita sub 1 más seno de tita sub 2 tiene que ser mayor a, y luego este v cuadrado sobre g rho por el coseno de tita sub 2 lo voy a pasar al segundo miembro a restar, y sacamos un factor común, v cuadrado sobre g rho por el coseno de tita sub 1 menos coseno de tita sub 2. Entonces aquí vamos a reemplazar que tita sub 1 es 40 grados y tita sub 2 es igual a 15 grados. Entonces aquí sería seno de 40 más seno de 15 tiene que ser mayor a v cuadrado sobre g rho
y acá sería coseno de 40 menos coseno de 15. Este valor es positivo. Este valor v cuadrado sobre g rho también es positivo. Este es un número al cuadrado, v cuadrado sobre g es el módulo de la aceleración de la gravedad, es positivo, y rho es una distancia, que es el radio de curvatura. Entonces aquí coseno de 40 menos coseno de 15, el coseno de 40 es, para ponerlo en términos de seno, el seno de 50, menos el coseno de 15 en términos de seno sería el seno de 75. Esto es negativo. En el seno es mayor mientras mayor es el ángulo de 0 a 90. Entonces el seno de 75 es mayor que el seno de 50. Por lo tanto, seno de 50 menos seno de 75 es negativo. Todo este producto, el segundo miembro da negativo. Da negativo. Entonces, el positivo siempre es mayor al negativo. Entonces, como habíamos dicho, resulta que la tensión en AC es mayor a la tensión en BC, porque habíamos dicho que si se cumplía esta ecuación, que es la misma que esta ecuación de acá, entonces la tensión en AC es mayor a la tensión en BC. Quiere decir que como las tensiones tienen que estar entre 0 y 26, porque dice el problema que los alambres siempre están tensos, quiere decir que los valores de las fuerzas axiales son positivas siempre, mayores que 0, pero la tensión no puede sobrepasar 26 libras. Entonces el mayor valor, que sería tensión en AC, tiene que ser el que sea menor a 26 libras. Si la tensión más grande es menor a 26 libras, entonces la otra tensión que es más pequeña también va a ser menor a 26 libras, lógicamente. Y la tensión más pequeña, que sería la tensión en BC, tiene que ser mayor a 0. Si la tensión más pequeña es mayor a 0, entonces la otra tensión que es más grande también, lógicamente, va a ser mayor a 0. Bien, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, otra forma es probar con las dos tensiones, ¿no? Tanto para el intervalo mayor como para el intervalo menor, y luego intersectar los valores, ¿no? Los valores que se obtienen, pero eso es un poco más complicado. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la recta numérica, la tensión en libras, y acá vamos a poner la tensión más pequeña, que sería la tensión en BC, y aquí la tensión en más grande, que sería la tensión en AC. Para que se cumplan las condiciones del problema, que las tensiones estén entre 0 y 26, la tensión más pequeña tiene que ser ligeramente mayor a 0 y la tensión más grande tiene que ser ligeramente menor a 26. Entonces tenemos que la tensión en BC tiene que ser mayor a 0. ¿Pero a qué es igual tensión en BC? Vamos reemplazando. Era W por V cuadrado sobre G rho por coseno de tita sub 1 menos seno de tita sub 1 sobre seno de tita sub 1 más tita sub 2. Esto es mayor a 0. Entonces aquí tendríamos que este seno pasaría a multiplicar, seguiría siendo 0, 0 por seno 0, entre W también 0, solamente queda lo que está dentro del corchete. Solamente lo que está dentro del corchete tiene que ser mayor a 0. Entonces tendríamos que V cuadrado sobre G rho por coseno de tita sub 1 menos seno de tita sub 1 mayor a 0. O el menos seno puede pasar al otro miembro con más seno. Y me queda de esta manera. Luego el coseno puede pasar a dividir. Y me quedaría V cuadrado sobre G rho mayor a seno sobre coseno, tangente de tita sub 1. V cuadrado mayor a G rho pasaría a multiplicar al tangente de tita sub 1. Y entonces ya me queda simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazando los valores, ya obtengo un límite de la rapidez, ¿no? Entonces reemplazando, V cuadrado sería mayor G
32.2 por rho, 3 pies, el radio de giro, radio de curvatura, por la tangente de tita sub 1, que sería la tangente de 40. Entonces obtendríamos que v cuadrado tendría que ser mayor a 81.0570. Y de aquí se obtiene que v tiene que ser mayor a 9 pies sobre segundo. La velocidad tiene que ser mayor a 9 pies sobre segundo. Y luego tenemos que tensión en AC tiene que ser menor a 26 libras. Tiene que ser menor a 26 libras. Bien, entonces reemplazamos tensión en AC. Tensión en AC sería W, abre corchete, seno de tita sub 2 más V cuadrado sobre G rho coseno de tita sub 2 sobre seno de tita sub 1 más tita sub 2. Y eso tiene que ser menor a 26. Entonces hay que reemplazar. Entonces tenemos que W es 12, seno de tita sub 2, que sería 15, más V cuadrado sobre G rho por coseno de tita sub 2, que es 15, sobre seno de la suma de los ángulos, que sería 40 más 15, 55. Esto tiene que ser menor a 26. Entonces este 12 lo vamos a pasar a dividir y este seno de 55 lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces tendríamos que V cuadrado sobre G rho coseno de 15 menor a 26 sobre 12, que sería 13 sobre 6, seno de 55, menos el seno de 15 que pasaría a restar, este seno de 15. Y luego lo que vamos a hacer es, el G rho pasa a multiplicar y el coseno de 15 pasa a dividir. Y V cuadrado vamos a pasarlo un poco más acá. Asimismo, G rho es 32.2, gravedad, por rho, que es 3 pies. Gravedad 32.2, que sería G por rho, que sería 3. Se obtiene que V cuadrado tiene que ser menor que 151.6127. Entonces V tiene que ser menor a 12.31 pies sobre segundo. Bien, entonces las velocidades, los valores de la rapidez tienen que estar en el intervalo desde 9 pies sobre segundo hasta 12.31 pies sobre segundo. En este intervalo de velocidades, la tensión se mantiene en el intervalo desde 0 hasta 26.